Buenas tardes a todas y a todos. Les doy una cordial bienvenida a los convocados para esta octava sesión extraordinaria del año 2026 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 18, 19 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 14 horas con 5 minutos del 24 de marzo de 2026. A efecto de iniciar la sesión procederemos a la lectura de asistencia y corroboración del quórum legal, por lo que le solicito, secretaria técnica, prosiga por favor en consecuencia. Con su venia, presidenta, me permito dar lectura a la lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, la maestra Leticia Villa Moreno. Presente. En representación de la síndica procuradora, el licenciado Fernando Jesús Zárate Ortiz. Presente. En representación del presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, la maestra Lidia Leonora Martínez Robles. Presente. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el licenciado Ricardo Rafael Ángel Ortega. Presente. En representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, la licenciada Laura Esther Ontiveros Muñoz. Presente. Presidenta, me permite informarle que para efectos del quórum legal se encuentran presentes en su totalidad los convocados para sesión. Gracias, secretaria. Existiendo el quórum legal para llevar a cabo la sesión, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretaria técnica, por favor, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, daré lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración del quórum legal. Punto número 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. Punto número 4, presentación del acta correspondiente a la séptima sesión extraordinaria de fecha 5 de marzo de 2026 para su revisión y posible aprobación. Punto número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información con folio de terminación 162, 182 y 196 requerido por la Oficialía Mayor y la de folio de terminación 197 requerida por la Coordinación de Delegaciones. Punto número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de confidencial parcial requerido por la Oficialía Mayor para atención a las solicitudes con folio de terminación 185 y 186. Punto número 7, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de reserva total de la información requerido por la Oficina Mayor para la atención a la solicitud de terminación 144. Punto número 8, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de reserva total de la información requerida por la Consejería Jurídica Municipal para la atención a la solicitud de terminación 167. Presentación para el punto número 9, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de reserva total de la información requerida por la Consejería Jurídica Municipal para la atención a la solicitud de terminación 168. Punto número 10, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de declaratoria de inexistencia de la información requerido por la Dirección de Administración Urbana para la atención a la solicitud de terminación 189. Punto número 11, presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requeridos por la Dirección de Administración Urbana correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2026. Punto número 12, clausura de la sesión. Gracias. Pregunto a los asistentes si tienen alguna observación con respecto al orden del día sometido a su consideración. No existiendo ninguna observación, secretaria técnica, le solicito someter a votación la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el orden del día para la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto. Punto número 4. Presentación del acta correspondiente a la séptima sesión extraordinaria de fecha 5 de marzo de 2026 para su revisión y posible aprobación. Al respecto, les informo que se ha elaborado el acta correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas. 1. La aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Se confirmó la ampliación de plazo para dar respuesta a 5 solicitudes de información. Y 3. Se confirmó el proyecto de clasificación de información de carácter confidencial de una área para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Por último, el punto número 4, se presentó el informe mensual de la Dirección General de Transparencia. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra en un término de hasta 5 minutos. No existiendo ningún comentario por parte de los integrantes, les solicito someter a votación la propuesta presentada para su aprobación. Por instrucciones de la presidenta de este comité y de conformidad con el artículo 16, fracción sexta del Reglamento de Transparencia Municipal, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta de la acta citada, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias.
Gracias. Presenta el informe que existen 5 votos a favor de la propuesta de ley. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de acta correspondiente a la 7ª sesión extraordinaria del 2026 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana. Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo a constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión para otorgar respuesta a solicitudes de información, acceso a la información y obligaciones de transparencia. Una vez completada de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. En instrucciones de la presidencia de este comité se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones: el artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 7, apartado C de la Constitución Local y los artículos 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Expuesto lo anterior, me permito dar lectura y exponer el siguiente punto de tratar. El punto número 5. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información conforme a terminación 162, 182 y 196 requerido por la Fiscalía Mayor y la de folio de terminación 197 requerida por la Coordinación de Delegaciones. Al respecto, les informo de la recepción de la solicitud 162, donde se requiere el total de parquímetros concesionados a la empresa Compensa en 2019, instalados hasta la fecha de la recepción de la solicitud, que esté detallado por número de unidades, por zonas de localización, así como un listado de parquímetros que no se encuentran funcionando, detallando la zona en donde se encuentran ubicados. En la solicitud 182 se solicita la videograbación digital de un video de la sesión número 36 del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Tijuana, celebrado el 28 de julio de 2023. Dentro de la solicitud 196 solicita la información del servicio de recolección de residuos sólidos en 2025 y en su caso detallar el número de unidades, costos de mantenimiento, recursos humanos y combustible, y en caso de servicio de terceros, nombre de proveedores y costo anual, así como el total de toneladas de residuos recolectados. Por último, en la solicitud 197 se requiere un volumen amplio de información de documentación relacionada con actuaciones administrativas, técnicas y coordinación constitucional en materia ambiental dentro del municipio. El requerimiento comprende aproximadamente 300 planteamientos, mediante los cuales se solicitan diversos documentos de comunicaciones y registros generados o percibidos por distintas áreas del ayuntamiento durante el periodo del 1 de enero de 2021 a la presentación de la solicitud. Por lo anterior, y con el fin de atender lo requerido y con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia Estatal, las áreas solicitan una ampliación de plazo por 10 días hábiles adicionales debido a la necesidad de realizar la integración de información requerida y obtener el dato exacto, aunado a la carga de trabajo actual que les impide atenderla de manera inmediata. Gracias, secretaria. Si usted alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo ningún comentario o intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente la someta a votación, por favor. Por instrucción de la presidenta de este comité, procedo a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. El acuerdo 01. En virtud de las discusiones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Único, se aprueba la solicitud de prórroga por 10 días hábiles adicionales al plazo originalmente previsto por la Plataforma Nacional de Transparencia para atender las solicitudes de información antes referidas, estableciéndose que la respuesta deberá emitirse a más tardar 5 días hábiles antes del término señalado por la PNT, en términos del acuerdo 01 de la quinta sesión extraordinaria de este comité. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 6. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerido por la Fiscalía Mayor para la atención a las solicitudes de terminación 185 y 186. Al respecto, se informa que se requiere una solicitud en la que se requiere copia del nombramiento, currículum y exámenes antidoping realizados a una servidora pública en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por lo anterior y después de la búsqueda de la información, el área solicitó analizar, en su caso aprobar, la clasificación confidencial parcial del nombramiento, consistente en una sola hoja de la servidora pública anteriormente mencionada, el cual contiene los siguientes datos personales de una persona física: edad, nacionalidad, estado civil y domicilio particular. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 115 y 119 de la Ley General de Transparencia y el 86 de la Ley Estatal de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable, aunado a no contar con el consentimiento del titular para difundir o divulgar sus datos personales.
datos que de revelarlos pudiera faltar a la privacidad de su persona y pudiera ser molestado en su vida privada. En ese sentido, se elaboró una versión pública del documento para poder brindársela al solicitante, que cumple con la legislación vigente. Eso. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de algún integrante de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederá a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. El acuerdo 02. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se confirma la clasificación como información confidencial en su modalidad parcial respecto a los datos personales consistentes en edad, nacionalidad, estado civil y domicilio particular, contenidos en el documento denominado como nombramiento de la persona servidora pública antes referida, para efectos exclusivos de la atención de las solicitudes de acceso a la información de determinación 185 y 186. Segundo, se aprueba la versión pública del documento señalado en el resolutivo primero. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes están a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 2 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el punto número 7. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de reserva total de la información requerido por la Fiscalía Mayor para la atención a la solicitud de terminación 144. Al respecto, se informa que se recibió una solicitud en la que se requiere copia en formato digital de la grabación de la sesión número 36 del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Tijuana, celebrada el 28 de julio de 2023. Por lo anterior, y después de la búsqueda de la información, el área solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación de reserva total del archivo de video de grabación audiovisual correspondiente a la sesión número 36 del Comité de Adquisiciones. La clasificación de esta información se fundamenta en los artículos 112, fracción séptima, décima y onceava de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los artículos 96 de la Ley de Transparencia Estatal. Lo anterior en virtud de que la información solicitada se encuentra vinculada a un procedimiento de investigación en curso ante la Fiscalía en combate a la corrupción del Estado de Baja California, identificado con número único de causa 204-2024-46240. En ese sentido, la divulgación o entrega de dicha información podría afectar y vulnerar los procedimientos relacionados a la misma, toda vez que existe el riesgo de que se altere o interfiera en la integración de los hechos y o algún delito, lo que traería como consecuencia la afectación del proceso y en su caso entorpecer la investigación de posibles hechos delictivos que lleven a cabo las autoridades competentes. Por lo anterior, se actualiza un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio de la prevención o persecución de delitos y de la adecuada administración de justicia, motivo por el cual se somete a consideración la clasificación de reserva total de la información por un periodo de 2 años. Eso. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederá a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración, el acuerdo 03. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se confirma la clasificación como información reservada en su totalidad respecto al archivo de videograbación correspondiente a la sesión número 36 del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Tijuana, celebrada el 28 de julio de 2023, para efectos exclusivos de la atención a la solicitud de acceso a la información del folio de terminación 144. Lo anterior, en virtud de que dicha información se encuentra vinculada a un procedimiento de investigación en curso ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción del Estado de Baja California, identificado con número único de causa 204-2024-46240, por lo que su divulgación podría causar un daño a la prevención o persecución de los delitos, afectar a la integración de la carpeta de investigación, así como vulnerar la conducción de procedimientos y los derechos del debido proceso, actualizándose un riesgo real demostrable e identificable. La presente clasificación se establece por un periodo de 2 años. Segundo, se ordena al área solicitante cumplir con lo establecido en el capítulo 3 de los lineamientos generales sobre clasificación y desclasificación de la información, elaborando el índice de expedientes reservados. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes del comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. ¿En contra? Presenta el informe que existen 4 votos a favor y un voto en contra de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 4 votos a favor se aprueba por mayoría de votos el acuerdo 3
de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 8. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación de reserva total de la información requerido por la Consejería Jurídica Municipal para la atención de solicitud de determinación 167. Al respecto se informa que se recibió una solicitud en la que se requiere información sobre los amparos relacionados con estacionamientos en conocimiento del ayuntamiento, incluyendo el número, provenientes y el estado procesal al 23 de febrero del presente año. Por lo anterior, y después de la búsqueda de información, el área solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación de reserva total sobre cuáles son los amparos en materia de estacionamiento, la cantidad de juicios de amparo, quejosos y el estado procesal al día 23 de febrero del presente año. La clasificación de esta información se fundamenta en los artículos 102, fracción sexta, séptima, décima y onceava de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los mencionados en el artículo 96 de la Ley Estatal. Lo anterior en virtud de que la información solicitada se encuentra directamente vinculada a diversos juicios de amparo en trámite, los cuales no han causado estado, por lo que forman parte de un procedimiento judicial en curso. En ese sentido, la divulgación o entrega de dicha información podría afectar la conducción de los expedientes judiciales, vulnerar los derechos del debido proceso de las partes involucradas, así como incidir en la estrategia jurídica y en la adecuada defensa de los intereses del sujeto obligado dentro de los dichos procedimientos. Por lo anterior, se actualiza un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio de la debida conducción de los procedimientos judiciales y de los derechos procesales de las partes, motivo por el cual se somete a consideración la clasificación de reserva total de la información por un periodo de 5 años. Gracias, secretaria. Si hay alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo ninguna intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Por instrucción de la Presidenta, procederá a la lectura y la propuesta de acuerdo para su consideración. El acuerdo número 4. En virtud de las excepciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se confirma la clasificación como información reservada en su totalidad por un periodo de 5 años respecto a la información consistente en la identificación de los juicios de amparo en materia de estacionamientos, la cantidad de juicios de amparo identificados, los nombres de los quejosos y su estado procesal al 23 de febrero de 2026, para efectos exclusivos de la atención a la solicitud de extra información de determinación 167. En lo anterior, en virtud de que dicha información se encuentra vinculada a procedimientos judiciales en trámite que no han causado estado, por lo que su divulgación podría afectar la conducción de los expedientes, vulnerar los derechos del debido proceso, así como incidir en la estrategia jurídica y en la adecuada defensa del sujeto obligado, actualizándose un riesgo real, demostrable e identificable. Segundo, se ordena al área solicitante para que cumpla con lo establecido en el capítulo 3 de los lineamientos generales sobre clasificación y desclasificación de la información, elaborando el índice de expedientes reservados. Dicho lo anterior, me permite preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado. Solicitando en primer lugar que levante la mano quien esté a favor. Gracias. ¿En contra? Presenta el informe que existen 4 votos a favor y un voto en contra de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 4 votos a favor se aprueba por mayoría de votos el acuerdo 4 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 9. Presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de clasificación de reserva total de la información requerido por la Consejería Jurídica para la atención a la solicitud de determinación 168. Al respecto, se informa que se recibió una solicitud en la que se requiere información sobre el contenido de la apelación en un juicio específico relacionado con Lomas de Reyes, conforme informado por la autoridad. Por lo anterior, y después de la búsqueda de información, el área solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación de reserva total, que consistió en la apelación de la actora en el juicio 808, diagonal 2019, 42, diagonal 2024, correspondiente a Lomas de Reyes. El juicio 808, diagonal 2019 y el documento Toca Civil 42, diagonal 2024. La clasificación de esta información se fundamenta en los artículos 112, fracción sexta, séptima, décima y onceava de la Ley General de Transparencia y sus homólogos de la Ley de Transparencia Estatal. Lo anterior en virtud de que la información solicitada se encuentra directamente vinculada al juicio ordinario civil de prescripción identificado con número de expediente 808, diagonal 2019 y Toca 42, diagonal 2024, correspondiente a la cuarta sala, el cual se encuentra en trámite y no ha pasado estado. En ese sentido, la divulgación o entrega de dicha información, particularmente en lo relativo al contenido de la apelación promovida por la parte actual, podría afectar la conducción del expediente judicial, vulnerar los derechos del debido proceso de las partes involucradas, así como incidir en la estrategia jurídica y en la adecuada defensa de los intereses del sujeto obligado. Por lo anterior, se actualiza un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio de la debida conducción del procedimiento judicial y de los derechos procesales de las partes, motivo por el cual se somete a su consideración la clasificación de reserva total de la información por un periodo de 5 años. Eso.
Gracias, secretaria. Si necesita alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo ningún comentario por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente la someta a votación, por favor. Por instrucción de la presidenta de este comité, procedo a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. El acuerdo 5. En virtud de las opciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se confirma la clasificación como información reservada en su totalidad por un periodo de 5 años respecto de la información consistente en el contenido de la aclaración promovida dentro del juicio ordinario civil de prescripción, identificado con número de expediente 808/2019 y toca 42/2024, correspondiente a la cuarta sala, relacionado con el caso de Lomas de Reyes, para efectos exclusivos de la atención a la solicitud de acceso a la información del folio 168. Lo anterior, en virtud de que dicha información forma parte de un procedimiento judicial en trámite que no ha causado estado, por lo que su divulgación podría afectar la conducción del expediente, vulnerar los derechos del debido proceso, así como incidir en la estrategia jurídica inadecuada defensa del sujeto obligado, actualizándose un riesgo real, demostrable e identificable. Segundo, se ordena al área solicitante cumplir con lo establecido en el capítulo 3 de los lineamientos generales sobre clasificación y desclasificación de la información, elaborando el índice de expedientes reservados. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta solicitada. Solicitan en primer lugar que la nota a favor. ¿En contra? Presidenta le informo que existen 4 votos a favor y un voto en contra de la propuesta. Gracias, secretaria. Con 4 votos a favor se aprueba por mayoría de votos el acuerdo 5 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 10. Presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de declaratoria de inexistencia de la información requerido por la Dirección de Administración Urbana para la atención a la solicitud de terminación 189. Al respecto, se informa que se recibió una solicitud en la que se refieren los planos de proyecto 7 by Cosmopolitan. El área informa que, derivado de una búsqueda exhaustiva realizada en los archivos físicos y electrónicos de la Dirección de Administración Urbana, se informa que no se encontró registro respecto a los documentales solicitados, haciendo su conocimiento que, de acuerdo a la norma técnica número 44, archivo muerto y baja de documentos, independencias y entidades del gobierno municipal, la dirección no cuenta con archivos de más de 5 años atrás, por lo que solicita al Comité de Transparencia aprobar la declaratoria de inexistencia de los periodos señalados, con las siguientes circunstancias de tiempo, modo y lugar. En cuanto a las circunstancias de tiempo, la búsqueda se realizó el 11 de marzo de 2026, de las 14 horas a las 15 horas. Se realizó una búsqueda exhaustiva de la información requerida. Referente a las circunstancias de modo, se realizó la búsqueda exhaustiva a cargo del Departamento de Edificación adscritos a la Dirección de Administración Urbana, con la finalidad de verificar si dentro de los archivos físicos y digitales existía información respecto a los documentos solicitados. Y de acuerdo con las circunstancias del lugar, se realizó la búsqueda exhaustiva de la información en las instalaciones de la Dirección de Administración Urbana, primer nivel de Palacio Municipal. En ese sentido, se anexó copia de los documentos y evidencia fotográfica que respalda lo anteriormente decidido. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existe ningún comentario por parte de los integrantes. Les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente la someta a votación, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procede a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. El acuerdo 06. En virtud de las discusiones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Punto único, confirmar la declaratoria de inexistencia formulada por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano en los términos precisados en los considerandos que anteceden para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de terminación 189. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Así es, presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 5 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 11. Presentación, discusión y su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requeridos por la Dirección de Administración Urbana correspondiente al cumplimiento de obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2026. En cumplimiento de lo dispuesto del artículo 57 de la Ley de Transparencia Estatal, establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada toda la información relativa a las licencias otorgadas por el municipio. Es por esto que el área solicitó que se analice y en su caso se apruebe la clasificación de información presentada a fin de garantizar su publicación conforme a la normatividad aplicable. El área presenta en cumplimiento del primer trimestre de 2026 como clasificación confidencial parcial 158 licencias de anuncio por contener de un bien inmueble la clave catastral y de una persona física la firma autógrafa. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 3, fracción 9 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representa un riesgo al poder identificar a una persona física y
y de su patrimonio, datos que se proporcionaron únicamente para cumplir con los requisitos de un trámite, sin que exista el expreso consentimiento del titular de los datos para su publicación, divulgación o revelación a terceros. Eso. Gracias, secretaria. Si existe una intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo intervención por parte de los integrantes de este comité, le pido que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Por instrucción de la presidenta de este comité, procedo a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. El acuerdo 7. En virtud de las discusiones legales previamente citadas en el inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 158 licencias de anuncio por contener datos personales que permiten identificar a una persona física, al determinar que la divulgación de estos datos puede vulnerar la privacidad y seguridad patrimonial de los particulares, al no contar con el consentimiento expreso de los titulares para su difusión. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Y tercero, se ordena al área para que actualice la información correspondiente al primer trimestre de 2026. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 7 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 2, la clausura de la sesión. Gracias. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura esta octava sesión extraordinaria del 2026 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 14:31 por su asistencia y participación. Muchísimas gracias.